Bueno, estamos en contacto con el doctor Pablo Ledesma, director del Hospital Orlando Alasia, un hospital de orgullo de toda la provincia, un hospital de referencia en toda la provincia de Santa Fe, el Hospital de Pediatría. Y queremos charlar contigo, Pablo, principalmente cómo vienen trabajando en lo que ha sido esta temporada, sabiendo también que hay algún tipo de obra que se están realizando, que se está refuncionalizando el hospital y principalmente para charlar los proyectos que son lo que siempre nos interesa a partir de lo que son las políticas públicas. En primer lugar, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias por la comunicación. Un gusto, Aldo, compartir con vos este programa, estos minutos. Sé que tenés una gran audiencia en toda la zona de la costa. Por otro lado, zona que son usuarios del hospital. Así que un gusto. Por otro lado, muchos amigos viviendo en esa querida zona. Bueno, ¿cómo se encuentra el hospital hoy? Porque sabemos que siempre, bueno, hay dificultades, estamos hablando que el país está viviendo dificultades económicas, pero ustedes lo suplantan con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucho sentido de pertenencia, que eso es lo fundamental a la hora tener los proyectos colectivos. Mira, el hospital está en estos momentos atravesando una coyuntura y no por ello, como bien os referís, dejando de cumplir con su obligación y su responsabilidad institucional, y más en un tema tan trascendente e importante como lo es el de la salud pública y dentro de ella, para nuestros hijos, que son nuestros niños, que son el futuro. Estamos trabajando dentro de ese contexto y repetía, dentro de la coyuntura, que no es sencillo, un contexto social, económico realmente complicado en el país. Santa Fe no es una isla y por lo tanto no está ajena a esa realidad. Y también en el marco de una crisis sanitaria a nivel nacional, de la cual la pediatría es una de las especialidades que se encuentra en crisis. En ese sentido y en ese contexto, decirte también que el hospital, a pesar de esa situación y de ese marco, está, si bien con un plantel profesional finito, por momentos y en determinadas áreas con cierto agotamiento, eh, estamos pudiendo dar respuesta a un aumento de demanda que es tradicional año tras año cuando promedia el otoño. Las enfermedades respiratorias tan características y tan particulares en pediatría comienzan a hacer aumento de la demanda, tanto de atención por guardia como en consecuencia de camas de internación. Y en ese sentido el hospital año tras año se va preparando, nos vamos preparando, como te decía, promediando el otoño, viendo y basándonos y leyendo informes nacionales, informes internacionales que tienen que ver con el sanitarismo, pero fundamentalmente con la epidemiología, y en un capítulo tan particular como lo es el de la circulación viral. ¿Qué tipos de virus vamos a tener? ¿Con qué predominancia? ¿Cuál va a ser más importante que otro? ¿Cuál es la proyección que se hace epidemiológicamente para afrontar el invierno? Que, como lo he repetido tantas veces, en pediatría no empieza el 21 de junio ni termina el 21 de septiembre, empieza bastante antes y termina también bastante después de esa fecha. Y es un término en que nos lleva a gran concentración, una ingeniería diaria para agilizar camas, para tener camas, para hacer de la circulación interna del hospital, que tenemos una modalidad muy particular y de hecho fuimos el primer hospital en la provincia en tener la modalidad de cuidados progresivos. Esto es, el paciente entra y de acuerdo a la gravedad y a la necesidad clínica y al requerimiento de la complejidad que necesite, va a alojarse
en el lugar que tengan las condiciones profesionales y de cuidados de enfermería fundamentalmente que su gravedad necesita, y así va a ir progresando dentro del hospital, tanto desde una menor a una mayor complejidad, como a la inversa. A veces el paciente es derivado o entra en una condición realmente crítica, lo que hace necesario que su internación y su puerta de entrada sea uno de los servicios críticos, ya sea la neonatología o la terapia intensiva, y conforme va progresando y va mejorando, al ser externado de estos servicios, va progresando por los distintos salas y servicios de internación de cuidados intermedios hasta su alta hospitalaria. Esa es la modalidad con la cual el Hospital de Niños trabaja tradicionalmente desde que nos mudamos a la actual ubicación en calle Mendoza, al 4100, y que también con orgullo, y aprovecho la oportunidad, estamos a una semana, el próximo sábado 5 cumplimos 24 años de aquella mudanza y de aquel traslado del viejo y querido Hospital Ricardo Gutiérrez de Bulbal Galvez, mudanza de la que fui parte porque yo empecé mi formación en el viejo hospital y la concluí en el actual. Fui parte en aquellos 2 días Más de en que se 25 hizo la años mudanza. de experiencia, Pablo, más de 25 años de experiencia. Más de 25 años de experiencia. Casualmente el año pasado fui condecorado con otros colegas por el Colegio Médico en motivos de conmemorarse el 3 de diciembre, el Día del Médico, por una plaqueta conmemorativa de los 25 años de ejercicio de la profesión. Así que con orgullo hoy me toca estar al frente de la institución en carácter de directivo. Y bueno, y en ese contexto te decía, a modo de introducción, estamos trabajando. Nos pudimos preparar bien este año con ampliación de camas críticas, con una readecuación de los servicios para tener camas de cuidados intermedios y camas de complejidad baja como es las camas de internación de nuestra guardia central, para poder dar respuesta. A nosotros nos derivan pacientes no solo del centro norte de la provincia, sino y de acuerdo o en función de algunas patologías también del sur, como también de provincias vecinas, Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Entre Ríos. Y en ese contexto y en ese vaivén y en esa ingeniería diaria, estamos trabajando, estamos haciendo algunos acontecimientos más académicos e institucionales para conmemorar de alguna manera otro aniversario tan caro a los sentimientos del hospital después de haber atravesado una inundación con menos de 4 años de vida, y preparándonos, por cierto, para nuestras bodas de plata el año que viene, ya con obras en alto avance de ejecución, con obras que son esperadas, que son deseadas, que son fundamentalmente necesarias para la salud pública de la provincia. Sabes que también son importantes las obras de infraestructura, todo lo que está hablando, pero el grado de formación y de capacitación en todas las especialidades que son necesarias, mayormente la están pudiendo cumplir y eso también, porque sé que de las becas, de los talleres, los simposios, la cantidad de actividades formativas y científicas que realizan ustedes para capacitar y estar a la altura de las circunstancias en cada una de las necesidades. Y esto también es un logro, por así decirlo, Pablo. El hospital es pionero, es uno de los pioneros en la Argentina de formación de especialistas, y si bien empezó con la formación básica, pediatría clínica, con su sistema de residencia y en su momento también con un sistema de concurrencia, después agregó la residencia de las 2 especialidades postbásicas más importantes y que como satélites de la especialidad primaria, como lo son la terapia intensiva pediátrica y la neonatología. Desde hace años el hospital forma entonces pediatras clínicos, forma terapistas intensivistas pediátricos y forma neonatólogos. Después se agregaron también con un gran orgullo otras modalidades de formación como lo son la concurrencia en otras áreas, y desde hace ya unos años
tenemos también, y esto con mucho orgullo lo digo, porque es el primer hospital, en tener una residencia en cirugía infantil. Antes eran cirujanos generales, que después de hacer su especialidad en cirugía general de adultos, hacían una pasantía, hacían un tiempo de capacitación de un par de años en el hospital para hacer la mano, como se dice habitualmente, hacer la experiencia en cirugía infantil. Hoy eso cambió radicalmente y tenemos desde el primer año un sistema de residencia en cirugía infantil absolutamente y 100% en el Hospital de Niños, aprovechando la gran experiencia y la vasta experiencia de los cirujanos, del plantel de cirujanos, como también aprovechando todo el recurso de infraestructura, edilicio y de equipamientos y de insumos con que el hospital, al ser el de mayor complejidad, también podemos contar, como también de todas las áreas satélites, como lo son los quirófanos de última generación, como lo son, decía, la terapia intensiva, la neonatología. Y esto abrió puertas a que periódicamente, cada tanto, todos los años, vienen grandes personalidades en el campo de la cirugía, formadores, jefes de servicio del Hospital Garrahan, a hacer alguna cirugía puntual de un caso de esos que son raros o serios o importantes, y las vienen a hacer al hospital. Y en eso aprovecho también para hacer un reconocimiento a la Fundación del Hospital de Niños, que es quien nos acompaña en todos los aspectos relacionados con la capacitación y la formación, la docencia y la investigación del profesional del hospital, que quienes en un caso como esto se encargan de el traslado de los profesionales del alojamiento de ese día o de esos 2 días que están en el hospital, y ellos vienen no solo hablando de cirujanos de la mayor experiencia, ya no en Argentina, sino en Latinoamérica, algunos de trascendencia mundial, vienen a operar nuestros pacientes, vienen a capacitar o a seguir capacitando cada día más a nuestros cirujanos que ya cuentan, repito, con una vasta experiencia. Y así en otras áreas o en otras especialidades, como por ejemplo, y también todo esto lo digo con orgullo porque, como decía, es mi segunda casa el hospital, me formé ahí, y hoy me toca estar del otro lado, como lo es el programa de cardiopatías congénitas. El hospital es un referente en el interior del país como centro de diagnóstico y como centro tratante. Se operan en nuestros quirófanos las cardiopatías más complejas que se puedan operar, con un equipo que viene del Hospital Garrahan y que está formando, capacitando a un equipo nuestro para que dentro de 3 años podamos hacer las mismas cirugías con nuestros profesionales sin la necesidad de tener que el desarraigo que significa para el paciente y para la familia en una complejidad tal como es una cardiopatía congénita, que entre que el paciente se va, se diagnostica, se lo prepara, se lo opera y se recupera, están tiempo mínimo 2 meses fuera de su domicilio, y eso es muy importante. Todo eso se está pudiendo resolver dentro del hospital y en la ciudad de Santa Fe. Sabes que estaba pensando que estos logros se hacen en equipo, bueno, por supuesto los profesionales, pero también todo el equipo que es necesario desde lo administrativo, los enfermeros, la gente de la fundación, la gente de la cooperadora, es decir, que garanticen justamente todo el funcionamiento de lo que es necesidad para que el hospital sea eficiente y esté a la altura. Yo creo que es uno de los mayores reconocidos en nuestra ciudad, por el orgullo de sus profesionales, por el equipo en general, y tenemos que estar tranquilos, que están en buenas manos nuestros niños, nuestros hijos y nuestros nietos, aquí en Santa Fe y en nuestra zona. Realmente tengo que felicitarte, a vos en particular como director, pero a todo el equipo que conforman el hospital, porque creo que el compromiso es lo fundamental
para llevar adelante las políticas públicas y principalmente en los que son los sectores más quizás vulnerables como son los niños o los adultos. Ustedes están cumpliendo el papel con los más, con los más pequeños y eso realmente es muy loable. Sí, y no quiero perder la oportunidad, como parte del mensaje, de decirte y contarle a tu gran audiencia que no abandonamos, a pesar de cumplir con nuestras obligaciones de atender primero el paciente, segundo el paciente y tercero el paciente, como equipo interdisciplinario, como bien lo referís y lo marcás. Para nosotros es tan importante un personal de servicios generales, un mucamo, como el más condecorado de los profesionales o de los cirujanos, porque uno necesita del otro y uno sin el otro no puede hacer su trabajo, pasando por los administrativos, pasando por las enfermeras y las distintas especialidades que forman el equipo interdisciplinario. Pero decía, no abandonamos los reclamos. Hoy la salud pública está en crisis, la pediatría es una especialidad que está en crisis en la Argentina y Santa Fe no es la excepción. A pesar de ello, el hospital está pudiendo, con un esfuerzo sobrehumano de su personal, que con mucho y claramente es lo más valioso que tenemos, pudiendo dar respuesta en el marco de o en el medio de reclamos. Reclamos por mejoras salariales, reclamos por mejores condiciones laborales, reclamos por estabilidad laboral, conjuntamente con el gremio que nos nuclea, en discusiones paritarias y por fuera de paritarias, en las paritarias técnicas, con el Ministerio de Salud, con el gobierno, por entender que la salud pública es fundamental y la tenemos que defender entre todos, pero cada uno tiene que cumplir su rol. Nosotros cumplimos con nuestras obligaciones, pero exigimos nuestros derechos. Y el gobierno tiene que tener y ponerse en el mismo lugar. La salud pública es trascendental. Estamos hablando de nuestros niños, estamos hablando de un derecho que es universal, el del acceso a la salud, que debe tener equidad, que debe tener accesibilidad y que los gobiernos han decretado que sea gratuito. Eso hay que sostenerlo. Y si lo más importante que necesita el sistema, que es el recurso humano, altamente capacitado y calificado, lo tenemos que cuidar. Y es una buena oportunidad, a una semana de cumplir 24 años el hospital, que no ha parado de crecer a pesar de algún abandono de algún funcionario en algún momento. El hospital no ha parado de crecer y lo va a seguir haciendo. Mañana no estaré yo, estará otro dirigente, otro directivo, y el hospital sigue andando y sigue abriendo sus puertas porque básicamente nunca las cerró y nunca las va a cerrar. Y eso creo que la comunidad tiene que tenerlo en claro. La comunidad que por otro lado cuando el hospital la necesita, da su presente. Una comunidad como la santafesina que es tremendamente solidaria, ya lo demostró las veces y en las oportunidades que lo tuvo que hacer. Entonces, hacer este llamado, el agradecimiento cuando el hospital necesita porque la comunidad está presente. Pero también la toma de conciencia a nivel general de los derechos que tenemos como trabajadores de salud y las obligaciones que tienen quienes también, de manera temporaria, nos gobiernan. Yo respaldo tu palabra porque creo que hay que sostener y valorar muchísimo el trabajo de ustedes. Yo creo que es necesario un mayor presupuesto, pero también hace falta políticas que tengan una visión, no solamente en la coyuntura, porque la formación de médicos pediatras se necesita ahora, pero se va a necesitar también dentro de 5 o 10 años a futuro. Y entonces trabajemos para el hoy o trabajemos para el ayer, que es lo más importante, porque si no, estamos postergando una función y una responsabilidad que es fundamental. Un abrazo grande, Pablo. Yo te nombro como con la confianza el doctor Pablo Ledesma, director del hospital, y en esto
de comprometernos todos por la salud pública, nosotros desde nuestro lugar vamos a seguir acompañándolos. Un abrazo grande. Gracias, Aldo, por la comunicación, gracias por este espacio, por la difusión y también, al igual que vos, que tenés una gran tarea de difusión, asumir en conjunto este compromiso. Gracias, seguimos en contacto y a disposición como siempre. Un abrazo, gracias.